En el capítulo 7 vimos nosotros claramente las 4 bestias, que es del Imperio Romano de donde surgiría el anticristo. Y cuando vimos la última vez el capítulo 8 de Daniel, descubrimos que es de una de las 4 divisiones que tuvo el imperio griego con Alejandro el Magno y con sus 4 generales, de donde surgirá el anticristo. Y esta división de donde surgirá el anticristo, de acuerdo a la Biblia, es Siria. Al anticristo se le llama más de 8 veces, tanto en el libro de Isaías como en Miqueas y otros libros de la Biblia como Nahum, se le llama el asirio. Entonces es claro, ¿verdad?, que ahorita este movimiento terrorista de ISIS, ¿saben a quién están esperando? Están esperando a un líder que, de acuerdo a la escatología del Islam, se llama el Mahdi. Y cuando el anticristo surja en estos próximos meses o años, porque estamos seguros que ya vive en el mundo, cuando él surja, el Islam lo va a reconocer como el enviado de Alá para ellos, como el Mahdi. Y se va a convertir en el líder que va a tratar de gobernar y derrocar las monarquías que quedan, como la de Arabia Saudita y la de Jordania. Y una vez que hagan esto, todo el Medio Oriente lo convierten para el Islam y comienzan a tratar de gobernar Europa, donde Europa se sentirá forzada a hacer un trato con ellos para garantizar el petróleo ahora al occidente. Y entonces es cuando el anticristo, valiéndose de la necesidad del gas de Rusia y del petróleo del Medio Oriente, hace un pacto con los árabes y con los judíos para garantizarles este tratado y este fluido del petróleo. Todo está delante de nuestros ojos y el escenario está exactamente como la Biblia lo profetizó hace 2600 años por los profetas hebreos. Dice el capítulo 8, versículo 23 en adelante, para terminar rápidamente el capítulo 8 del libro de Daniel: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Escuchen esto: en la misericordia de Dios, con Sodoma y Gomorra se esperó mucho tiempo antes de destruir Sodoma y Gomorra. En los tiempos del diluvio, Dios esperó más de 120 años para que Él derramara su juicio del diluvio universal. Entonces nunca, jamás Dios juzga ni a un individuo, ni a una familia, ni a una nación, sin antes advertir claramente que el juicio viene. El juicio viene. El juicio viene sobre tu vida, sobre tu familia o sobre una nación. Dios no puede combatir, como dice en Génesis capítulo 6, ni contender contra nuestro espíritu. Somos agentes morales libres, donde Dios nos ha dado la libertad de escoger y nos ha dicho: aquí está la bendición y aquí está la maldición. Escojan ustedes qué camino quieren. Y una vez que tú te decides, Dios no te detiene. Si escoges la maldición, sigue con ese camino, así lo has determinado. Dios no te puede detener porque es tu libre albedrío, pero al final vendrá el juicio y tendremos que recoger las consecuencias. Entonces es clara la forma en la que Dios trata, ¿verdad? Cuando los transgresores llegan al colmo, o sea, cuando el mundo llegue al colmo, a lo cual estamos llegando. ¿Cómo sabemos cuando el mundo ha traspasado ya la línea que Dios nos ha trazado y que nos dice: no cruces para allá? ¿Cómo sabemos cuando realmente ya hemos llegado al colmo de los mandamientos de Dios? Les voy a decir cuando nosotros traspasamos las leyes morales. Cuando el ser humano se convierte en un animal depravado sexualmente. Cuando el ser humano dice: yo no soy hombre, soy mujer. Y cuando las mujeres dicen: yo no soy mujer, quiero ser hombre. Y cuando comenzamos a legalizar ante nuestros ojos las mismas naciones del mundo y a bendecir los gobiernos a los matrimonios gays, es cuando nos damos cuenta que hemos llegado al colmo. ¿Por qué? Porque el fundamento de una sociedad es la familia. La estructura principal de una nación es la familia. Y si la familia se derrumba, si la familia se deshace, si la familia se comienza a depravar, no hay ninguna esperanza para ninguna sociedad. Porque las sociedades están formadas
por familias y las familias las forman los matrimonios. Y estamos llegando al colmo, donde ya se está aceptando como normal, donde ya es una depravación impresionante en las telenovelas, en la televisión, en las películas, en los libros, en las revistas, donde ya es increíble, más de 17 millones de sitios de pornografía en el internet. Más de 17 millones de sitios de pornografía. El ser humano, sin que se dé cuenta, comienza a debilitarse a través de esto, y sin que te des cuenta, tu carácter comienza a debilitarse, y sí alcanzas y llegas a ser presidente, y llegas a ser gobernador, y llegas a ser un astro de fútbol, y un astro deportista, y Miss México, y Miss Venezuela, etcétera, etcétera. Y ante los ojos del mundo llegaste a la cima, y cuando estás allá en la cima te das cuenta que internamente perdiste tu familia, perdiste a tus hijos, perdiste tu moral, perdiste tus principios, pero ganaste el mundo y perdiste tu alma. Cristo le llama a esto un pobre tratado y una pobre manera de haber desperdiciado tu vida, porque después de esta vida sigue el juicio de Dios. Cuando los transgresores llegan al colmo, se levantará un rey altivo. Este es el anticristo. Un rey altivo, así se le llama. O sea, el anticristo va a tener una personalidad soberbia, altanera, orgullosa. Inmediatamente, ¿verdad? Va a ser una persona que va a ver a toda la gente de arriba para abajo. Ya conocemos ahorita, ¿verdad? Hay un político norteamericano que se burló de los mexicanos. Bueno, tremendo, ¿verdad? Y este político norteamericano, ¿verdad? Lo sacaron los mismos periodistas y dijeron es que simplemente este hombre, con la pura mirada que tiene, se puede y proyecta la soberbia de su corazón. Entonces es impresionante cómo se nota esa mirada, ¿verdad? Esa mirada soberbia y mirar a todos así, y aquí yo soy el papucho de papuchos, Juan Camaney me llaman, etcétera, etcétera. Es la forma en la que el anticristo se va a manifestar, un rey altivo, pero soberbio, altanero, mirando a todos con desprecio. Y dice la Biblia, y entendido en enigmas. Esta palabra enigmas, chidá en el hebreo, C-H-I-D de David, H-A de Armando, chidá significa dichos o máximas difíciles de resolver. O sea, el anticristo va a ser un genio intelectual que va a resolver la mayor parte de los problemas de carácter intelectual y filosófico que hasta este momento no han sido resueltos. Les puedo mencionar algunos. ¿Quién construyó las pirámides de Egipto? Que son obras sobrenaturales. ¿Quién les reveló a los mayas hace cerca de 4,000 años el calendario solar y el calendario lunar sin tener telescopio, calculadora, ni formas tecnológicas para poder haber llegado con una precisión matemática astronómica, lo que hasta 1600 y pico Galileo Galilei comenzó a descubrir con un telescopio? ¿Quién hizo las pirámides o las ruinas de Machu Picchu en Perú? Las ruinas de Stonehenge en Inglaterra, el famoso misterio del Triángulo de las Bermudas, donde la ciencia no ha podido penetrar a través de la investigación científica, porque trasciende la investigación científica. El anticristo lo resolverá. Será una persona entendida, con un genio intelectual que trasciende lo natural. Y su poder se fortalecerá, dice el versículo 24, mas no con fuerza propia. Esto significa que el poder del anticristo no es natural. El poder del anticristo no es algo con lo cual nació. Cuando dice la Biblia que no es con fuerza propia, nos habla que alguien le va a dar esa capacidad y esa sabiduría diabólica, le va a dar esa fuerza sobrenatural que él va a tener, y ese poder que él va a tener le va a ser dado también por alguien que no es él. Y en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, la Biblia nos da la respuesta. Y el dragón le dio su poder y su trono y su autoridad. El anticristo será una persona investida con todo el poder y la autoridad satánica. Será casi, podríamos decir, un clon de Satanás. Si Satanás tiene poder y le dijo a Cristo, te entrego esos mundos y esas joyas y esas riquezas si te hincas y me adoras,
ese mismo poder que Cristo dijo, a tu Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás, ese poder Satanás lo sigue dando a artistas de cine, a deportistas. Mira, te hago famosa, te hago famoso, que todo el mundo te conozca, porque Satanás conoce el hambre que tiene el ser humano de ser reconocido, de que nos alaben, de que nos aplaudan, de que te tengan aquí todo mundo, que te reconozcan, que te vean, ¿verdad? Bello o bella, etcétera, etcétera. Él sabe que ese es el anhelo de nosotros y apela precisamente a esa personalidad. Y esta es la razón por la cual muchas personas venden su alma al diablo. Si yo quiero ser famoso, no me importa pasar por 15 hombres, pero quiero ser Miss México. Quiero ser famoso, pero no me importa hacer trance, el que no tranza no avanza. Quiero hacer esto y quiero llegar a la política, no me importa quién mato y quién se me atraviesa en el camino. Todas estas cosas que el mundo te ofrece son tratos con Satanás, porque quieres tú llegar a la cumbre sin Dios. Y mientras más alto llegas, siempre recuerda que de más alto vas a caer también. Más grande será tu caída. Entonces, este poder del anticristo va a ser satánico. Versículo 24, y causará grandes ruinas y prosperará. No cabe duda que mucha gente tiene éxito en el pecado. Así es. ¿Se acuerdan de la reina Jezabel y el rey Acab en el libro de los reyes? Un día llegó Acab y le dijo a Nabot, que tenía una viña muy bonita, un campo ahí cerca de Tlalnepantla: oye, quiero comprar este terreno. Y le dijo Nabot al rey Acab: no, no lo vendo. Y llegó Acab, él era un hombre débil y Jezabel era una mujer fuerte. Para combinación, ¿verdad?, de matrimonio. El débil y ella fuerte, lo que debe ser al revés. Entonces, él llegó a la casa así todo triste. Ay, y le dijo a Jezabel: métase a la cocina inmediatamente. ¿Por qué anda allá de chillón? Ay, pues es que Nabot no me quiso vender la viña. Y dice Jezabel: ¿cómo que no te quiso vender la viña? Ah, sí. Y van Jezabel, ¿verdad? Y amenaza hasta Nabot, le quita la viña, lo manda a matar. Y Jezabel, todo lo que hacía, prosperaba. Todo lo que hizo Al Capone en Chicago, prosperó. Todo lo que hizo Saddam Hussein, prosperó. Todo lo que hizo Hitler, prosperó. Pero prosperaron y nunca supieron que es muy corto el gozo de los impíos. Hasta que vino el hacha del juicio y dijo Dios: se acabó. Entonces, el hecho de que mucha gente veamos que tiene éxito y no son cristianos, dice el Salmo 37, no tengas envidia de los que prosperan en su camino. Porque muchos prosperan, pero es por muy poco tiempo. No les va a durar ese gozo, porque Dios, en el momento que menos lo esperan, va a caer el ramalazo, el hacha del juicio. El anticristo va a prosperar 3 años y medio nada más, 42 meses. Nada más, 3 años y medio es lo que le va a durar el poder al anticristo. Y más adelante dice: y destruirá, hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Sabemos que la gran persecución se inicia a los 3 años y medio del anticristo, cuando manden marcar con el 666 a toda la gente sin que puedan comprar ni vender sin esta marca, y todos los que en esta época vivan, porque nosotros ya no estamos aquí, gracias a Dios, aleluya. Pero la gente que quede y que se haya convertido cuando, caray, se fue mi suegra, era verdad lo que el pastor decía, y se fue mi esposo y ya no está en mi cama, ¿dónde andas, Chencho? Pues quién sabe, ¿verdad? Y las cunas de los bebés desaparecieron en todos los hospitales, y pilotos se fueron y se estrellaron contra las montañas porque el piloto desapareció, cantidad de accidentes automovilísticos porque los choferes desaparecieron, un caos, una conmoción internacional en el mundo, qué habrá pasado, etcétera, etcétera. Y desde luego que la resolución será: vinieron los extraterrestres, se los llevaron los ovnis. Esta es la razón por la cual Satanás ha planeado desde 1946 las famosas apariciones de la ovniología, que son absolutamente reales, que no se pueden negar, que hay algo, por eso se llama el fenómeno, sin que expliquen qué cosa es, solamente que los cristianos sabemos que, aunque es real, sabemos quién está detrás de este fenómeno: los ángeles caídos, que pueden materializar la energía, de acuerdo a la Biblia, y preparando las mentes para que cuando el arrebatamiento venga, el mundo pueda tener una explicación científica de por qué desaparecieron millones de personas. Y destruirá al pueblo de los santos con su sagacidad
La palabra sagacidad es sekel en el hebreo, con S de Samuel y con K de kilo. Sekel, que significa inteligencia para resolver las crisis. Fíjense ustedes la genialidad intelectual del anticristo. Con su sagacidad hará prosperar, o sea, con una inteligencia sobrenatural va a prosperar el engaño. Y dice Apocalipsis 12 que Satanás engaña al mundo entero. O sea que el anticristo va a usar principalmente el instrumento del engaño para que el mundo pueda creer que él realmente es el Mesías que estaban esperando. En su corazón se engrandecerá, sin aviso destruirá a muchos, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Esto lo explica segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que cuando venga Cristo, con el poder de su boca, de su palabra, destruirá al anticristo. Muy bien, dice Daniel para terminar el capítulo 8, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú, le dice el ángel que le dio esta visión, guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión. Y escuchen lo que dice al final, y no la entendía. Podamos concluir con esto, es muy importante esto. La revelación de la Biblia es progresiva junto con la iluminación. Revelación e iluminación es progresiva. ¿Qué les quiero decir? La Biblia es un libro revelado, o sea, todo lo que Dios necesitaba y anhelaba que nosotros necesitábamos conocer se encuentra aquí en la Biblia, en los 66 libros que la conforman. Al terminar la Biblia en Apocalipsis 22, 18 y 19, dice así el Espíritu Santo: cualquier persona que a esta revelación le agregue, o cualquier persona que le quite a este libro, las maldiciones del libro vendrán sobre esa persona. Entonces, las revelaciones de la Biblia fueron dadas muchas hace 2600 años. Y esos hombres como Daniel, Ezequiel, no entendieron por qué eran para muchos días, eran para después, o sea, se cumplirían antes de que Cristo regresara, para los últimos tiempos. Entonces, mientras más nos vamos acercando, hace 2 siglos no la entendían, hace 3 siglos no la entendían, a principios del siglo XX comenzamos a entender muchas de las revelaciones de la Biblia cuando los judíos regresaron hasta 1948. Y antes, aunque se sabía que estaba profetizado que tenían que regresar los judíos, las otras profecías no se podían cumplir hasta que los judíos estuvieran en su tierra. Entonces, en 1948, la llave de las profecías fue metida por el Espíritu Santo y abrió las profecías a los entendidos, o sea, a las personas que les gusta estudiar la Biblia en oración y a través de mucha meditación y reflexión en la palabra de Dios. Y Dios comienza a abrir las profecías, y mientras más nos vamos acercando al tiempo, más va abriendo Dios la iluminación, no la revelación. La revelación ya está completa, es la iluminación sobre lo que ya está revelado. Entonces, cuando alguien dice Dios me reveló, espérame tantito, San Clodomiro. Dios te dio iluminación sobre lo que ya está escrito, pero Dios no tiene nada absolutamente ya que decirnos del futuro más lo que está escrito aquí. ¿Por qué? Porque solo Dios conoce el futuro. Y cuando alguien dice, pues es que el próximo presidente va a ser una mujer de tal país, y va a ser esto, y va a haber un terremoto ahora en agosto o en septiembre, etcétera, etcétera. Cuando alguien comienza a decir, estoy profetizando, o Dios me dijo, o vi en una visión o en un sueño, esa persona se ha endiosado, porque está tomando la posición de Dios. Solo Dios conoce el futuro. Y aquí yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia que diga que en agosto viene un terremoto. Dice que habrá terremoto y todo el mundo lo sabe. La falla de San Andrés en California, todo el mundo lo sabe que tarde o temprano se tiene que desprender. Pero el día y la fecha y las cosas no están reveladas en la Biblia. Y cuando alguien dice, antes de septiembre va a pasar esto, eso ya no es revelación, es adivinación.
Y esa persona se está volviendo un Dios, porque solo Dios conoce el futuro. Y atreverse a decir, este presidente va a ser así, o esta cosa va a ser así, esa persona está endiosando, porque está tomando la posición de Dios. Y Dios no tiene esa revelación en la palabra de Dios. Entonces, este es el peligro que existe cuando abandonamos la Biblia, cuando hacemos a un lado las Sagradas Escrituras y cuando creemos que hay cosas extras que Dios sigue revelando y que Dios sigue manifestando fuera de la palabra de Dios. Y esta es la razón por la cual dice Mateo 24, muchos de los escogidos en los últimos tiempos serán engañados. Engañados por tantos falsos apóstoles, por tantos falsos profetas, por tantas falsas profecías y predicciones de pseudos profetas, pseudos apóstoles, porque no quisieron venir a la ley y al testimonio. Y tenemos la palabra profética más segura, segunda de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura que ¿qué? Que visiones, que sueños posteriores, extrabíblicos. Esto es lo más seguro, a la cual haríamos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra antes que venga el lucero de la mañana. Y mientras no quitemos nuestros ojos de la Biblia, no vamos a perder jamás el camino. Entonces Daniel, todo lo que recibió, no lo pudo entender. Lo estamos entendiendo nosotros, porque ya se han acomodado los eventos internacionales a la luz de la cronología que la Biblia describe lo que va a suceder. Muy bien. Una vez que hemos establecido este principio tan importante dentro de la hermenéutica es la rama de la teología que estudia cómo interpretar correctamente la palabra de Dios, para no caer en sectas, en falsas profecías y caer en engaños por la falta del estudio sistemático de la palabra de Dios. En el capítulo 9 de Daniel, encontramos a Daniel que comienza él a estudiar el libro de Jeremías. Lo vamos a ver ahorita con calma. Comienza a abrir los escritos del profeta Jeremías Daniel. Y Daniel descubre que los 70 años de cautividad que Dios había decretado para la nación de Israel estaban a punto de cumplirse. Les voy a explicar de dónde proviene todo esto. Dios le dio a Israel semanas de días y semanas de años. 7 años, cada 7 años había lo que se llama en el hebreo un shemita. ¿Qué significa la palabra shemita? Significa dejar libre o soltar. Cada 7 años los judíos tenían que el último día que caía en el 29 del Elul, después del mes de Tishri, que era septiembre, tenían que dejar libre a los esclavos y tenían que dejar libre completamente a todas las deudas que tenían. Y cuando se juntaban 7 por 7, 49 años, el año 50 era el jubileo. Y el jubileo era el año en el que ya se cancelaban todas las deudas. Y ya no podía nadie absolutamente tener ni esclavos ni nada, y los dejaban ir. Si el esclavo aceptaba quedarse con los dueños, se quedaba con el dueño y no se iba a ningún otro lado. Pero los esclavos que querían ser libres tenían el derecho de ser libres. Muy bien, ¿qué cosa pasó? Durante 49 años, o sea, 7 años seguidos de shemitas, Israel no cumplió con la ley de Dios de dejar libre y también no trabajar la tierra. Entonces Dios, como castigo, les dio 70 años de castigo por no haber trabajado, por no haber dejado descansar la tierra y por no haber dejado libres los esclavos. ¿Qué les quería Dios enseñar? Con que cada 7 años tenían que dejar descansar la tierra. Durante 49 años, todo el año no podían sembrar en el año 49 ni cosechar, y toda esa cosecha era para los pobres. ¿Saben cuál es el principio que le dolió tanto a Dios, por lo cual los mandó 70 años a Babilonia? Simplemente Dios quería enseñarles que ellos tenían que entender que dependían de Dios y no de la tierra. Que dependían de Dios y no de la tierra, del fruto que recogían. Y durante ese año Dios probaba su fe, si realmente creían que Él los iba a sostener sin trabajar. Y es el mismo principio para nosotros cuando viene el famoso
diezmo, que en el Nuevo Testamento es ofrenda. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Dios nos está siempre, siempre, siempre probando. Siempre nos está probando Dios. Dios es un Dios que prueba nuestra fe continuamente. ¿De veras quieres realmente, quiero saber si realmente me amas? ¿De veras es cierto? ¿Por qué tienes 3 o 4 meses que me has robado el diezmo? Por eso dice Malaquías, los maldeciré con maldición, el famoso versículo. ¿Por qué? Porque yo me preguntaba, Dios, ¿por qué una maldición tan grande por esto? Porque lo que Dios abomina más que cualquier cosa es la incredulidad. Que no creamos que Él es el proveedor. No es la gente, no es mi compadre, no es el diputado, no es mi tío, no es mi abuelo, no es mi papá. Es Dios, de donde viene toda buena dádiva y todo don de lo alto. Y cuando quitamos los ojos del proveedor, que es Él, y los ponemos en los hombres, en el trabajo, en la caída del dólar, en el petróleo, estamos dejando a Dios. Y es un pecado de incredulidad. Y eso es el pecado más grande que un ser humano pueda cometer, la incredulidad, porque nos convertimos el dinero en ídolo. Entonces Dios nos prueba ¿con qué? Con las ofrendas. Ahí es donde demostramos si realmente, es que no me alcanzó. Entonces, ¿quién es Dios? Nos dice 2 Corintios 9, poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, tengas para ir al seminario, matrimonios, tengas para pagarle a tus hijos el colegio, tengas para pagar la renta. ¿Por qué no tienes? Por avaro. Porque no es cierto que crees en mí. Te he probado y he descubierto la avaricia en tu corazón. Voy a comenzar a quitarte el dinero. Y muchos hasta empobrecen. Y muchos que llegan a la pobreza critican a los que tienen más, y posiblemente por eso tú no sabes que muchas veces los que tienen más es por ser fieles a Dios, y tú no tienes, porque los que más critican esto son los que menos dan a la obra de Dios. Pero Dios nos está probando. Dios nos está probando y nos prueba siempre, siempre con la cartera, porque es el símbolo del sudor de nuestra frente. Y es lo que más amamos, el dinero en esta vida. Y por eso la maldición vino sobre Israel. Entonces Daniel, al comenzar a estudiar a Jeremías, vamos a Jeremías 25 rápidamente, antes de Daniel. Jeremías 25. Descubrimos en el versículo 11, 10 y 11, que dice la Biblia, haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo. Esto fue antes de Daniel. Y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. O sea, Dios comienza a advertir a Israel: se van a acabar las fiestas, te voy a quitar la alegría, va a venir tristeza en tu corazón, etcétera, etcétera. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Dios es el Dios de la cronología. Dios es el Dios que exactamente ha trazado las líneas cronológicamente, cuánto va a durar el imperio babilónico, el imperio sirio, el imperio sumerio, el imperio griego, el imperio medo-persa, el imperio romano. Dios es el Dios que escribió con cientos de años de anticipación la cronología y el tiempo cuando dice: se acabó, caerá la espada del juicio. Juan el Bautista aparece en escena antes de Cristo y dice estas palabras: el hacha está puesta al árbol, y todo árbol que no dé fruto será cortado. O sea, viene el tiempo en el que Dios nos da su Hijo, nos da su gracia para que demos fruto, para que produzcamos. Y cuando no producimos, se nos advierte: hay un hacha en el que Dios dice, como maldijo la higuera de Israel, si tú no das fruto, voy a tener que limitar tus recursos, voy a limitar tus capacidades, voy a limitar tu avance, no prosperarás en todo lo que hagas. ¿Por qué? Porque te he puesto para que des fruto. Y si das fruto, Juan capítulo 15, Jesús dijo: lo que pidas se te dará por mi Padre. Dios busca fruto siempre en nuestra vida. ¿Qué estamos produciendo para la obra de Dios? Y dice así el capítulo 9 de Daniel: en el año primero de Darío, hijo de Asuero. Aquí encontramos a Daniel bajo el imperio de los medos y de los persas.
Ustedes han hablado o han oído hablar actualmente o últimamente de los kurdos, los que viven al norte de Turquía y que están en la frontera entre Siria y Turquía actualmente, que no son ni turcos ni tampoco son, no son sirios, les llaman los kurdos. Bueno, los kurdos descienden de los medos. Los persas es actualmente los iraníes. En 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán. En 1935. Entonces en la Biblia aparece Irán con el nombre de Persia y los kurdos con el nombre de los medos. Muy bien. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Y aquí habla de todo la Mesopotamia, que es Siria e Irak, del tiempo moderno. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, o sea, tenía varios libros de los profetas del Antiguo Testamento, Daniel. Miré atentamente el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Cuando Daniel comienza a contar los años y a descubrir que está a punto ya Israel, su pueblo, la causa por el cual se encontraba exiliado primero con los babilonios y ahora con los medos persas, y el anhelo de todo judío era regresar a su tierra, comienza a brillar una esperanza, entra como una luz a Daniel y dice: Dios mío, ya se va a cumplir los 70 años y ahora, Señor, ahora que termine ya tu juicio tan grave que hiciste con nosotros, que desolaste Jerusalén, que en el libro de Lamentaciones se describe las ruinas de Jerusalén y el corazón deshecho de Dios, porque era la ciudad amada donde había puesto su nombre. Ahora venía el tiempo en el que iban a ser libres y podían regresar. Y entonces Daniel se hinca, y vamos a examinar esta oración poco a poco, y comienza a pedirle intercesión, comienza a interceder ante Dios con la palabra hebrea tepilá, porque hay muchas palabras en el hebreo. Este es tepilá, que significa interceder. Comienza a ponerse en la brecha por el pueblo de Israel. Y a Daniel le interesaban dos cosas. Una: Señor, ahora que tú ya dejes libre a todo el pueblo, y que yo también, porque Daniel también se contaba entre ellos, pueda regresar a Jerusalén, ¿qué va a pasar con tu pueblo Israel? ¿Qué vas a hacer ahora con ellos? ¿Y qué vas a hacer con el templo y la ciudad? Era el objetivo principal de Daniel, descubrir el plan de Dios. Y vamos a ver a través de todo el capítulo 9, ¿verdad?, una oración tan preciosa de intercesión de Daniel, y cómo al final del capítulo Dios le da la profecía de las famosas 70 semanas de Daniel, donde 7 por 7, 49 son semanas de años. Le da 490 años a Daniel para que se cumplan todas las profecías de Daniel. Ya se han cumplido desde que se reconstruyó Jerusalén en el Nehemías capítulo 2, que fue en febrero, hasta cuando Cristo entró, hasta el domingo de Ramos. Desde la reconstrucción de Nehemías 2 hasta el domingo de Ramos de Cristo, se cumplieron exactamente, señores ateos, agnósticos y escépticos, para que le eches ahí a la calculadora, se cumplieron 483 años y faltan solamente 7 años de la profecía de las 70 semanas, que lo vamos a ver con muchísimo detenimiento después. Y estos 7 años son los 7 años de tribulación que le faltan, no a la iglesia, a Israel, por el amor de Dios. Esta es la razón por la cual la iglesia no puede estar aquí en la tribulación, porque es el tiempo para Israel. Ahora lo comprobamos también con la obra del Espíritu Santo. Vean esto: el Espíritu Santo antes de Cristo, ¿cómo operó? Venía sobre la gente y se iba sobre la gente. Venía y se iba. Nunca permaneció en la gente. Venía sobre Sansón y Sansón tenía unas fuerzas y mataba al león. Se iba el Espíritu Santo y hasta su esposa lo correteaba. Viene Pentecostés y el Espíritu Santo viene. Ya se acabó la época del antiguo pacto. Viene el nuevo pacto ahora, después del antiguo pacto. En el nuevo pacto, que es el que vimos nosotros, que es el tiempo de la gracia, que llevamos ya casi 2000 años, el Espíritu Santo viene y se queda como hace su residencia en nuestros cuerpos.
Y ahora dice la Biblia en Efesios 1, 13 y 14 que estamos sellados con el Espíritu Santo hasta el tiempo de la resurrección, de la redención. El Espíritu Santo no se vuelve jamás a ir de nuestra vida. Le podemos producir dolor, lo podemos apagar, reducir su fuerza dentro de mí, y puedo regresar yo a tener la tristeza y el desánimo y perder la brújula como no la tenía antes de ser cristiano, porque hay un pecado no confesado, como lo vamos a ver. Pero el Espíritu Santo ahí sigue dentro de mí y dentro de ti si tienes a Cristo como tu Salvador. Ahora pongan atención, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, aquí la iglesia sale, el Espíritu Santo no puede salir porque Él es omnipresente, pero ahora el Espíritu Santo va a trabajar en los 7 años de tribulación de manera diferente al Antiguo Testamento, a la época de la gracia, y ahora viene la dispensación o la época de la tribulación. ¿Cómo va a trabajar el Espíritu Santo cuando la iglesia sea sacada? Va a sellar a 144,000 en la frente. ¿Por qué no dice la Biblia que van a ser sellados como fuimos los cristianos sellados? Esto demuestra que van a ser 144,000 judíos sellados diferente a como fuimos sellados nosotros. Nos habla de otra época completamente en la que el Espíritu Santo trata con los seres humanos. Ahí nos damos cuenta por qué la iglesia no puede estar en el tiempo de la gran tribulación. Porque nosotros fuimos sellados internamente. Los 144,000 serán sellados externamente. Y serán judíos mexicanos, hondureños, costarricenses, argentinos, españoles, sin que sepan. Muchos de ustedes que nos escuchan, sin que lo sepan, descendemos de las 10 tribus de Israel. El apellido Pérez es judío. González es judío. Asústame. Cálmate, Malaquías. Bueno, entonces con estos antecedentes podemos ya claramente, ¿verdad?, darnos cuenta que Daniel pues entra aquí a una fase impresionante, y esta es la razón, ¿verdad?, por la cual el mundo anhela conocer el futuro. Forma parte de la naturaleza caída, y tratar de conocer el futuro es una de las características más profundas del ser humano, porque la mayoría de las personas quiere saber el futuro. ¿Y con quién me caso? ¿Y si este negocio? ¿O si aquello? ¿O si el mundo se acaba? ¿O para prevenirme? ¿O de los terremotos? Y Dios sabe perfectamente bien que las cosas que necesitamos saber ya están escritas, pero el diablo también lo sabe. Y esta es la razón por la cual abundan los astrólogos, tus padrinos, los espiritistas, los brujos, las bolas de cristal, los mediums, las lecturas de la mano y del café. Dígame, ¿qué hago? Te viene esto, te viene aquello. Las cartas satánicas del tarot, los psíquicos, toda esta gama y toda esta dimensión de espiritistas, de brujos, de todas esas cosas, todas estas personas están pisando los terrenos del mismo Satanás. La revelación bíblica es la revelación de la luz, que la tenemos a través de algo interno que nos guía hacia la Biblia. Pero fuera de esto existe el mundo de las tinieblas. Y en el mundo de las tinieblas, Satanás trata de sustituir lo que Dios nos quiere dar con la Biblia y con el Espíritu Santo, con los espiritistas, los mediums, la bola de cristal, en las cartas tarot, el café turco, etcétera, etcétera. Es un sustituto. Siempre Satanás sustituye el original. Y por eso dice en Deuteronomio capítulo 18, en el Antiguo Testamento, la advertencia de Dios. No se ha hallado en ti, versículo 10, Deuteronomio 18, versículo 10. No se ha hallado en ti, le dice Dios a su pueblo, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique kesem, que se tradujo adivinación, ni agorero, que es Anán en el hebreo, que se traduce los astrólogos. Las estrellas no pueden dictar mi conducta, ni compra mañana. Pues eres Virgo, no vayas el sábado a comprar a Superama. Pues eres Géminis, no te cases en martes. Y tonterías de esa. Y la gente está increíblemente checando sus horóscopos para ser dirigidos por puras tonterías y babosadas, creyendo que los astros pueden. Imagínate, ¿quiénes son los astros? La luz, como si la luna nos pudiera decir, hoy no compres.
increíble irracionalidad del ser humano que nos autocalificamos como personas inteligentes. Y estoy hablando de políticos inteligentes, astrofísicos, personas educadas que son y pertenecen al mundo de la astrología y traen su signo. Y si eres Géminis, no te puedes casar con un Virgo, con un Leo, etcétera, etcétera. Y lo creen. Y no se casan con alguien que no sea compatible con su Géminis, porque se los dijo Walter Mercado. Ni encantador, ni sortílego, ni hechicero, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios, por practicar estas cosas, Jehová tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. En otras palabras, mientras más personas consulten los horóscopos, dice Dios, más enemigos se levantarán contra tu vida. Más enemigos vendrán contra tu vida. Más difícil te será avanzar por creer la mentira y haber rechazado el conocimiento de la verdad. Y vean ustedes en el Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, de qué forma la Biblia nos muestra que cuando el anticristo venga, precisamente, Primera de Tesalonicenses, capítulo, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, cuando el anticristo venga, la gente en los tiempos del anticristo, ¿por qué lo adorarán? ¿Por qué adoraron a Hitler? ¿Por qué un mundo en la época de los romanos, hace 2000 años, le dijeron al César, salve César, Curios, tú eres el Señor, tú eres nuestro Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Jim Jones, un pastor loco con el pastor de chivos, se llevó a más de 1000 personas a la Guyana junto a Venezuela en 1978, diciéndoles que porque venía el fin del mundo, etcétera, etcétera, y a las 1000 personas que se llevó los comenzó a obligar a que le dijeran que él era el Padre y el Dios? A las mujeres las obligó a tener relaciones sexuales con él. Los hombres le entregaron sus esposas a este sinvergüenza, y antes de que el gobierno norteamericano mandara a los senadores para investigarlo y después los mató a los senadores que mandó, envenenó con Kool-Aid y con un veneno a las 1000 personas, los obligó a tomarse el veneno. Cuando llegaron los periodistas, eran 1000 personas boca abajo tiradas muertas. Así acabó el apóstol de la mentira, Jim Jones. David Koresh en Waco, Texas. ¿Qué hizo, verdad? Se juntó en un castillo y les dijo, aquí está el milenio, yo soy uno de los ángeles del Apocalipsis. La gente lo creyó, y cuando el gobierno lo rodeó, porque comenzaron a amontonar cantidad de armas, incendió todo el compacto y el compendio que tenía ahí, y murieron niños, y murieron mujeres, y murieron hombres. Vivimos un mundo donde tú no te imaginas que fácilmente puedes ser engañado por falsos profetas, por falsos apóstoles, por falsos dirigentes, por falsos líderes, por falsos amigos, por falsas amigas, por falsos maestros. Y todo tiene como una consecuencia no querer obedecer la verdad. Entonces Dios dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, inicuo, habla del anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Escucha, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso, una pregunta antes de seguir leyendo. Levante la mano. ¿Quién cree que Dios puede engañar a alguien? ¿Y los demás creen que Dios no puede engañar a nadie? Están reprobados en teología, ¿eh? Dios les envía un poder engañoso. Dios puede, después de que tú rechazas la verdad, Dios puede permitir que el diablo te engañe y que te hundas completamente en la mentira. Dios envía, es Él el que lo hace. Pero ¿a quiénes lo hace? Aquí lo dice, para que sean condenados todos los que no
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la adiquia, que se tradujo en la injusticia. Todos aquellos que no quisieron amar a Dios con todo su corazón, ni a su prójimo como a sí mismo. Todos aquellos que violaron los derechos humanos, todos aquellos que trataron a la gente como objetos, todos aquellos que no se compadecieron ni tuvieron misericordia de las personas, todos aquellos que usaron a las gentes como o instrumentos para sus intereses, todas las personas que no pudieron ver a los seres humanos como creados a la imagen y semejanza de Dios, que fueron racistas y que despreciaron con soberbia a los de humilde condición, porque tenían ojos claros o porque tenían ojos azules o porque eran más altos o porque eran blancos y los otros negros, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que Dios abomina tienen un origen: haber creído la mentira, que tú eres superior a los demás. Y esa fue la mentira y el veneno que alimentó Alejandro el Magno, Adolfo Hitler, José Stalin, Lao Tse y todo José Stalin, todos los grandes dictadores y todos los césares romanos y todos en la historia pasada han creído esta mentira, que podemos controlar el mundo, ser superiores a los demás, crear una nueva raza, porque tú eres el único que vale la pena para vivir. Y finalmente regresamos a Daniel, y antes de entrar a la oración, que ya no nos da tiempo de analizarla, dice la Biblia: volví mi rostro al Señor, versículo 3, capítulo 9 de Daniel, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cenicia y silicio. Quiero que ustedes vean, en primer lugar, lo primero que necesitamos al acercarnos a Dios. Volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Lo primero que Daniel hace, lo primero que tenemos que hacer antes de pedirle nada a Dios, es confesar nuestros pecados. Proverbios 28:13, Salmo 66. El que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiese y se aparta alcanza misericordia. Tú no puedes creer que te puedes burlar de Dios. Lo que tú haces en oculto, cuando nadie te ve, ¿sabes por qué lo haces? Porque no tienes temor de Dios. Porque si tuvieras temor de Dios, no harías lo que haces cuando nadie te ve. Porque sabes que hay alguien que no nos quita los ojos. Dice la Biblia que las 24 horas sus párpados ven y examinan a los hijos de los hombres. Entonces ahí probamos cuando tenemos temor de Dios. Cuando nadie nos ve, ¿qué hacemos? Ahí es donde demuestras verdaderamente que el temor de Dios está en tu corazón. Como hizo José. Dice la Biblia en Génesis 37, que viene la leona de Tlanepantla, la esposa de Potifar: Pepino, chiquililili, ven para acá, Pepinito. José, venga para acá, aquí chencheche, le voy a contar un cuento de Blancanieves. Y ahí estuvo la señora esta, ¿verdad? Una señora insatisfecha sexualmente, tratando de comerse al jovencito, que es la moda actualmente también en el mundo. Las señoronas andan buscando chamaquitos que sean sus hijos, y esos hijos quieren buscar una mamá. Son relaciones tóxicas, se llaman espiritualmente, relaciones tóxicas que no pueden ser, no son sanas ni espiritual ni psíquicamente. Estás destruyendo tu salud psíquica y espiritual con esos pensamientos. Ya se volvió a poner de moda otra vez. Entonces José, ¿qué hizo? Véngase para acá, nadie nos ve. Y José le contesta a ella, ¿verdad? Tú estás casada, tienes un esposo y sabes una cosa, hay un Dios que ve. Y se echó a correr José. Entonces José con la mano
wander through the night, lost in a sea of stars where your whispers take flight. Electrified emotions, they dance around my heart in this digital garden where we never have to part. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You love the rhythm in my mind, With the glow of city lights, our shadows intertwine in this kaleidoscope of love where the past and future align. With every step I take, I feel your presence strong in this digital symphony where our hearts belong. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You love the rhythm in my mind. In the silence between the beats, I find your voice. In the flicker of the lights, I see your choice. Together in this dream we'll never fade. In the echoes of our love, we'll always stay.